Mi nombre es Leonel Jiménez Gutiérrez, alumno del Instituto Diocesano de Formación Pastoral. En esta ocasión presentaremos un esquema de la división de las virtudes. Vamos a considerar 5 aspectos que son su raíz etimológica, su concepto, los tipos de virtudes, su fin y la disminución o pérdida de las virtudes. La palabra virtud encuentra su raíz etimológica en el vocablo latino virtus, que significa fortaleza, al mismo tiempo en el vocablo griego arete, con el mismo significado y que se van a referir a la fuerza dentro del hombre. En cuanto a su concepto, la virtud designa cualidades buenas, firmes y estables a la persona, pero también perfecciona su inteligencia y su voluntad, disponiendo en la persona a conocer mejor la verdad. ¿Para qué quiere la persona esta designación, perfección y disposición? Para realizar con libertad y gozo acciones excelentes, pero también para alcanzar la plenitud humana y con ello la plenitud sobrenatural. Veamos el concepto general. El Catecismo de la Iglesia en su artículo 1833 nos ofrece su propio concepto, señalando que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Son dos tipos de virtudes. Se dividen sobrenaturales, infusas o teologales, y las humanas o naturales. Las virtudes teologales la Iglesia ha propuesto siempre 3, la fe, la esperanza y la caridad. Respecto a la primera, nos dice el Catecismo que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. De la esperanza nos dice el Catecismo que es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Y en el mismo catecismo nos define la caridad como la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. En cuanto a las virtudes humanas o naturales, estas se clasifican en morales e intelectuales. Iniciaremos por las virtudes intelectuales. Estas perfeccionan la inteligencia en el conocimiento de la verdad. Las virtudes intelectuales nos ofrecen una primera división que se refiere a la razón especulativa, las cuales tienen como fin conocer la verdad sobre el ser. El primero es el hábito de los primeros principios especulativos o entendimiento, conocido como el nous o el intellectus, y que se refiere a la inteligencia o hábito para la contemplación de los primeros principios, es decir, nos va a permitir reconocer y conceptualizar el entorno, el contorno en su forma más básica en nuestra mente por medio de la percepción que nos permiten los sentidos. El segundo se refiere a la sofía o a la sapiencia, es decir, la sabiduría, o hábito para la posesión de los principios más universales y de las primeras causas. Santo Tomás de Aquino señala que la cumbre de la sabiduría se alcanzaría en la contemplación de la bondad del ser, ya no solo del ser divino en quien alcanza la plenitud, sino también en todo aquello que tiene ser, es decir, la sabiduría nos permite conocer la realidad en su conjunto y comprender su fin de tal modo que reconoce la bondad en la realidad del ser mismo. En tercer lugar tenemos la epistemé o ciencia, es decir, la ciencia, o el ámbito para la posesión de las conclusiones a partir del razonamiento, es decir, también se refiere a la contemplación, pero no del ser en su conjunto, sino en lo particular y a partir de su naturaleza y cualidades propias de cada objeto que permita determinar la causa de éste. En las virtudes intelectuales encontramos una segunda división que se refiere a la razón práctica. Esta tiene como fin dirigir la acción según la verdad sobre el bien. La diferencia de la razón especulativa y la razón práctica radica en que la primera conoce al ser y la segunda dirige su acción hacia el bien. Dicho de otra forma,
La razón especulativa contempla la verdad y la razón práctica dirige su conducta hacia ese bien. La razón práctica nos ofrece como virtudes en primer lugar el hábito de los primeros principios prácticos o sindéresis, que es la capacidad natural para juzgar rectamente y con acierto. Este es un hábito que perfecciona la razón práctica. Gracias a la razón de modo natural, señala y preceptúa el bien y rechaza el mal. En segundo lugar, tenemos la frónesis o la prudencia, es decir, la prudencia. Esta va a perfeccionar la inteligencia. Así pues, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo, de acuerdo con el catecismo de la Iglesia. Por último, encontramos el techneo ars, es decir, la técnica o el arte, que como virtud intelectual es dirigido a la producción de artefactos. En la Edad Media se consideraba que el arte era externo o corporal cuando se refería al hacer mecánico para un servicio, como por ejemplo en la caza, la pesca, la agricultura, la arquitectura o la medicina. A lo que se refiere como artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música. En la actualidad sigue siendo válida esta división, aunque es una extensa gama de actividades modernas y nuevas tecnologías. Como segunda división de las virtudes humanas o naturales se nos presentan las virtudes morales, las cuales perfeccionan la voluntad en el amor del bien y se diferencia de las intelectuales porque ellas perfeccionan la inteligencia en el conocimiento de la verdad y las morales perfeccionan la voluntad en el amor al bien. En este caso, en primer lugar, localizamos la prudencia, la cual es al mismo tiempo la virtud intelectual de la razón práctica que perfecciona la inteligencia, pero en tanto que va a perfeccionar la voluntad en cuanto que es directiva de las virtudes morales, ya que es la recta razón de nuestros actos, también se clasifica como virtud moral. Santo Tomás de Aquino describe la prudencia como la regla de la acción. La importancia de la virtud de la prudencia es que es rectora de todas las demás virtudes. La segunda virtud moral es la justicia, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, de acuerdo con el catecismo de la Iglesia. La tercera virtud moral es la fortaleza. El catecismo también describe que como la virtud moral que asegura en las dificultades de la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Y por último, la templanza, que modera la atracción hacia los placeres sensibles y procurar la moderación en el uso de los bienes creados, de acuerdo con el mismo catecismo. Nuestro esquema en general de la división de las virtudes nos permite reconocer que dentro de las virtudes humanas se encuentra la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, el intelecto, la sabiduría, la ciencia, el arte y la tecnología, y esta última, la sindéresis, como una virtud innata. Para comprender el fin de la virtud debemos comprender que éste se refiere al propósito o fin último de las virtudes. En tal caso, Santo Tomás de Aquino, para hablar de este fin, señala que el fin último del hombre es el bien increado, es decir, Dios. De este modo, su primer fin es la comunión con Dios, es decir, si bien las virtudes se encuentran en la persona, éstas derivan de Dios, concedidas en la creación como dones dados a su imagen y semejanza, y perfeccionados a través de las virtudes teologales y los dones concedidos por el Espíritu Santo, y que se acompañan en la gracia. El segundo fin es la comunión con los demás, donde amando a Dios se ama a través del prójimo, y en común unión peregrinamos hacia la participación de la vida eterna. Y el último fin es el perfeccionamiento de la persona virtuosa, que nos permite comprender el mandato de Cristo en el Evangelio, de sean perfectos como el Padre y yo somos perfectos, que en otra lectura se dice, sean santos como el Padre y yo somos santos. De modo que la perfección en las virtudes se manifiesta en la santidad de los hombres que exaltaron en sus vidas las virtudes. Por último, consideremos que a excepción de la sindéresis, todas las virtudes se adquieren, de modo que éstas pueden no adquirirse
o adquiridas disminuirse o en el peor de los casos su pérdida. La primera razón es la falta prolongada de su ejercicio. Esto encuentra su causa en la indiferencia a la perfección virtuosa, cayendo en un estatismo o conformismo para realizar acciones excelentes o al menos acciones bondadosas. Un peligro latente se detecta cuando los padres de familia abandonan en los docentes su responsabilidad de formar a los jóvenes en las virtudes y las autoridades educativas por mandato gubernamental les infieren ideologías contrarias a la virtud simuladas de valores. La segunda razón se refiere a la libre realización de acciones contrarias, es decir, no hay indiferencia sino una absoluta determinación de oponerse a hacer obras buenas y en su lugar optar por obras denominadas malas, desviadas o perversas, como son rebeliones injustificadas o agresiones a símbolos opuestos a sus intereses. Estas dos actitudes son generadoras de vicios y estos por definición son hábitos contrarios a la virtud y que culminan en una descomposición social egoísta pervertida, como puede verse en las imágenes donde los individuos de forma desinhibida y contraria al bien y el sentido común actúan bajo sus propios intereses. Las imágenes que se comparten fueron tomadas en plena pandemia de COVID-19 bajo el confinamiento por semáforo rojo y donde se expusieron no solo los participantes voluntarios, sino los involuntarios, como el recién nacido. A continuación, les presento el esquema completo de los conceptos introductorios sobre las virtudes. Agradeciendo su atención, cierro compartiendo la vasija de todas las virtudes. Madre purísima, Virgen prudentísima, espejo de justicia, Virgen fiel, ruega por nosotros. Quedo agradecido por su atención.